Solo por el ojo de la sabiduría se puede ver que el ser es lo real, conciencia y omnipresencia. Aquel cuya visión está oscurecida por la ignorancia no puede ver al ser resplandeciente, lo mismo que el ciego no puede ver el radiante sol. Los conocimientos del Kybalión han sido compartidos por innumerables figuras de nuestra historia. Se dice que tanto Leonardo da Vinci, Newton, entre otros, compartían los conocimientos herméticos. Para destruir una vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese en el polo opuesto al que desea suprimir. Lo no deseable se elimina cambiando su polaridad. Pueden dominarse las modalidades y estados mentales rehaciendo toda la disposición propia y construyendo así el carácter. Este es uno de los aspectos más importantes de la transmutación mental. La mente, al igual que los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, y de vibración en vibración. Dominar la polaridad significa dominar los principios de la transmutación o alquimia mental, porque si no se adquiere el arte de cambiar la propia polaridad, no se podrá afectar el ambiente que nos rodea. El principio es verdad, pero los resultados que se obtienen dependen de la persistencia, paciencia y práctica del estudiante. Existe un plano de conciencia superior, así como un plano de conciencia inferior. El maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior mientras él permanece en el otro, liberando así su conciencia de la oscilación contraria. Esto se efectúa polarizándose en el yo superior, elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de la conciencia ordinaria. Recuérdese, solo es posible superponerse a una ley equilibrándola con otra, manteniéndose así el equilibrio. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar las del inferior. Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de causalidad, equilibrando así las leyes de los planos inferiores, pudiendo dominar los sentimientos y modalidades propias y neutralizando el ritmo. Se puede evitar gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar obedeciendo el ambiente que las rodea, las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, los efectos de las tendencias heredadas o las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. El universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la mentalidad. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, es decir, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, entonces se verá cómo puede comunicarse a otros cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se logran mediante este principio. Si una persona está triste, melancólica o temerosa, un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada, y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de éste se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolías, etc., se transforman en valor, contento y estados internos similares. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que estos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien una cuestión de grado. El conocimiento de este principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás. Se verá que estos estados son puramente una cuestión de grados, y al comprender este hecho, podrá elevar las vibraciones inferiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos en vez de ser esclavo y servidor de ellos. Este conocimiento le permite además ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad.
El principio de polaridad está estrechamente relacionado con el principio del ritmo. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Si se comprende la operación de estos principios, se obtendrá la clave para dominarlos. Uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además dejarse llevar por esos flujos y reflujos. Los herméticos afirman que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente hacia el otro polo del sentimiento o sensación. Nada sucede casualmente, la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida. Cada vez que cae el dado mostrando cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas en torno al Sol. Tras la caída del dado, existen causas o cadenas de causas, eslabones ininterrumpidos, una sucesión hasta donde la mente no pueda alcanzar. Nada ocurre sin causas, o mejor dicho, sin una cadena de causas. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega o ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordinada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad de solución entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subsecuentes. Existe siempre una relación entre todo lo que ha pasado y todo lo que sigue. Todo pensamiento generado en nuestra mente y todo acto realizado tienen sus resultados directos e indirectos, que se eslabonan coordinadamente en la gran cadena de causas y efectos. Los hombres, en su mayoría, son más o menos esclavos de la herencia del medio ambiente y manifiestan muy poco libre albedrío. Se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus emociones, sentimientos y modalidades. Pero quienes conocen las reglas del juego se elevan por encima del plano de la vida material y, colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas, dominan sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el medio ambiente que los rodea. Haciéndose así directores del juego en vez de meras fichas. Causas en vez de efectos, la ley está siempre en operación, no existe tal cosa como la causalidad o el azar. La ciega diosa ha sido abolida por la razón. Ahora podemos ver con ojos iluminados por el conocimiento que todo está gobernado por la ley universal, y que el infinito número de leyes no es más que manifestaciones de la única gran ley, la ley que es el todo. Los principios herméticos nos dan a conocer que no solo nos movemos de estados por una mera decisión. Tenemos que entrenar nuestra mente para estar 100% en ese estado, no solo mentalmente, sino con todos nuestros sentidos. De esa forma cambiamos de un polo a otro. Siempre habrá un ritmo en el cambio, oscilaremos en ambos polos hasta que nuestra mente se acostumbre a vivir selectivamente en aquel polo que deseamos. Los movimientos son mentales, pero también deben ser una decisión que nos lleve a una cadena de acontecimientos, los cuales causamos mediante nuestro estado mental, consciente o inconscientemente. A través de una mente entrenada, veremos los cambios más notoriamente. Si te ha interesado el contenido de este video, te invito a que le des me gusta y te suscribas. Si te interesa una sesión 1 a 1, te dejo en la caja de descripciones del video un enlace a Telegram.